En la cena de Navidad, papá dijo frente a todos, «Eres una carga y no puedes seguir viviendo aquí». Al día siguiente, mientras empacaba, les avisé que dejaría de pagar sus cuentas. La cena ya estaba casi acabando. Mi padre dejó el tenedor sobre la mesa, me clavó la mirada y anunció, «Eres un estorbo y ya no puedes quedarte aquí». Al principio creí que había oído mal. Mi madre soltó una risita incómoda, como si no supiera si iba en serio, pero él se quedó ahí, observándome, esperando que reaccionara. El silencio llenó el comedor. Mi hermana menor, Clara, se quedó tiesa con el tenedor a medio camino de la boca, mirándome con los ojos muy abiertos, como si no diera crédito a lo que acababa de escuchar. Tragué el trozo de pavo que estaba masticando y solté mi cubierto. «¿Qué? ¿Me oíste?», insistió. «Ya llevas demasiado tiempo aquí. Tienes que largarte». Me quedé paralizado, intentando asimilarlo. Tenía 23 años, un empleo fijo, y podría haberme ido mucho antes, pero me quedé porque ellos me necesitaban. Yo costeaba la electricidad, el wifi, la comida casi todas las semanas, cosas que ellos no podían pagar porque mi padre llevaba años sin trabajar y mi madre solo tenía un empleo a medio tiempo. No era un estorbo, era el motivo por el que esa casa seguía funcionando, y ahora, de pronto, me estaban echando como si no valiera nada. Mi madre al fin habló. «Quizá deberíamos discutirlo más tarde», pero mi padre la cortó. «No, Sofía, esta es mi casa, yo decido, y digo que él ya no pertenece aquí». Clara dejó caer su tenedor. Con solo 16 años, se notaba que estaba asustada. Miró a nuestros padres como si no los reconociera. Si podían deshacerse de mí tan fácil, ¿qué significaba eso para ella? Tomé aire profundo. No iba a pelear ni rogar. Si querían que me fuera, perfecto. Pero no estaban preparados para lo que eso implicaba. Me recosté en la silla. «De acuerdo», dije. Mi padre se irguió, como si hubiera ganado un duelo invisible. Mi madre seguía inquieta, pero no agregó nada. Tal vez estaba aturdida o quizá no le importaba tanto como yo pensaba. Me puse de pie, agarré mi plato y lo llevé al fregadero. No les daría el gusto de verme alterado. Miré a Clara, que seguía sentada, tensa y perdida. Le hice un leve gesto con la cabeza. Ella era la única en esa mesa que aún me importaba. Mi padre dio un trago a su bebida como si nada hubiera pasado. Mi madre volvió a revolver su puré, y Clara me miraba como si quisiera hablar, pero no dijo nada. No me quedé a terminar la cena. Me fui sin más, sin soltar una palabra. Esa noche, subí directo a mi cuarto, cerré la puerta y empecé a guardar mis cosas. No iba a gastar energía intentando descifrar por qué querían sacarme así. Si eso querían, me iría, pero también se quedarían sin todo lo que yo aportaba, y no pensaba avisarles. Guardé todo en silencio, aunque podía oírlos charlar abajo. La voz de mi madre sonaba baja y ansiosa. La de mi padre era sólida, como si tratara de persuadirla. Capté algunas frases. «Ya está grande. Nos las arreglaremos. Debió haberse ido hace tiempo». Una hora después, Clara tocó mi puerta. La abrí y ella entró rápido, cerrándola tras de sí. Se veía molesta, con los ojos enrojecidos como si hubiera llorado. «¿Qué rayos fue eso?» «Zrenia», susurró. «No sé», contesté mientras metía mi computadora en la mochila. «Pero me largo mañana». Ella negó con la cabeza. «Es una locura. Tú mantienes todo. Ni comida pueden comprar sin ti». «Ya no es mi lío», respondí. Se mordió el labio, claramente aguantando más lágrimas. «¿A dónde irás?» «Ya lo resolveré», dije. La verdad era que tenía algunos ahorros, aunque no planeaba mudarme tan de golpe. Tendría que buscar un lugar pronto. Tal vez quedarme con un amigo unos días, pero no me preocupaba. Saldría adelante. Ellos, no tanto. Clara titubeó. «Podría...» Se frenó. Sabía lo que iba a decir. Quería venirse conmigo, pero aún estaba en la secundaria, y aunque me doliera dejarla, no podía llevármela. «¿Sabes que no lo permitirían?», le dije. Ella bajó la vista. «Sí». Terminé de empacar y ella se quedó ahí, como si no quisiera marcharse. Al final suspiró. «Te van a extrañar». Sonreí. «Ya veremos». A la mañana siguiente me fui antes de que despertaran. Bajé mis maletas, las subí al carro y eché un último vistazo a la casa, sin pena, sin remordimientos, solo alivio. Mientras salía del camino, abrí la app del banco y saqué mi nombre de todas las cuentas. Luz, wifi, agua, hasta la de Netflix. Yo lo pagaba todo. Sin mí, todo se cortaría en un mes. Sonreí,
Arranqué el motor y me fui sin volver la mirada. Los días siguientes me quedé en el apartamento de mi amigo Nico mientras buscaba dónde vivir. Su sofá era un desastre. Su perro Bruno me miraba fijo mientras intentaba dormir y su compañero de cuarto no paraba de preguntar si me quedaría para siempre, pero nada de eso me importaba. Estaba libre. Basta de mantener una casa donde ni quería estar. Basta de fingir respeto por un hombre que no tuvo problema en correrme en Nochebuena. Basta de ser visto como una billetera ambulante. Por fin hacía algo por mí. 3 días después, mi celular empezó a sonar. Al principio lo ignoré. 7 llamadas perdidas de mi madre, 2 de mi padre, algo raro porque él nunca me marcaba, y unos mensajes de Clara. Los pasé por alto hasta que ella escribió: «Están perdiendo la cabeza, se fue la luz». Sonreí. De verdad pensaban que las cosas se pagarían solas. Luego, otro mensaje. «Papá está furioso. Dice que le hiciste algo a la casa». Esto se ponía interesante. Durante los días siguientes, ignoré todos sus intentos de contactarme. Mi madre seguía llamando, mandando mensajes, hasta intentó escribirme por redes. Mi padre, en cambio, solo marcó esas 2 veces y nunca más. Seguramente esperaba que volviera rogando, pero eso no iba a pasar. Me quedé en lo de Nico mientras buscaba un lugar fijo. Él fue muy buena onda conmigo, pero su compañero era insoportable, siempre preguntando cuándo me iría, haciendo chistes sobre que estaba sin hogar y quejándose si usaba la cocina, pero no me afectaba. Sabía que era temporal. Mientras yo seguía adelante, parecía que mi familia se hundía. Clara me mantenía al tanto del caos en la casa. Primero les cortaron la luz, luego el wifi. El agua resistió un poco más, pero cuando al fin se quedó sin ella, mi madre entró en pánico. «Está desesperada», escribió Clara. «Dice que no sabe cómo nos vamos a bañar ahora». No pude evitar reírme. Me echaron creyendo que era un inútil, y ahora vivían a oscuras, sin agua y sin poder ver tele. El toque final llegó cuando Clara me mandó otro mensaje. «Papá está que echa chispas. Está rompiendo cosas en la sala». Imaginar a mi padre gritando como niño chiquito, porque sus cuentas no se pagaban solas, me dio una satisfacción tremenda. Dice que encontrará una solución, pero mamá está llorando en el cuarto. Claro que dijo eso. Mi padre era un perdedor, pero siempre actuaba como si tuviera todo bajo control. Esta vez no lo tenía. Ignoré todo y seguí con mi vida. 2 semanas después, conseguí un lugar para mí. No era gran cosa, pero era mío. Usé parte de mis ahorros y renté un departamentito amueblado. Tenía un sillón decente, una cama cómoda, y lo mejor, estaba lejos de esa casa. El día que me mudé, Clara me escribió: «Necesito salir de aquí». Sentí un nudo en el pecho. Sabía que estaba pasándola mal, pero no podía llevármela. Aún era menor. «Sabes que no puedo», le contesté. Tardó en responder. «Lo sé, pero ya no aguanto. Yo tampoco lo soportaría. Vivir ahí sin luz, sin agua, sin wifi, con mi padre gruñendo y mi madre lloriqueando todo el día. Un infierno total. Pero su problema no era el mío. Yo estaba libre. Unas noches después, pasó lo inevitable. Era tarde. Acababa de bañarme y estaba listo para dormir cuando sonó mi celular. Mi madre. Puse los ojos en blanco y rechacé la llamada. Minutos después, Clara me escribió: «Contesta». Suspiré y al fin atendí. Antes de que pudiera hablar, oí la voz angustiada de mi madre. «Por favor, regresa a casa». «Mira», no pude evitar soltar una risita. «No te necesitamos. Sé que tu padre fue duro, pero no lo decía en serio». «Dijo justo lo que quería decir», respondí frío. «Me corrieron. Ahora arréglenselas». Ella empezó a sollozar. «No podemos. La casa se está cayendo a pedazos. Suena como problema de ustedes». Lloró más fuerte. «Por favor. Sé que la regamos, pero vuelve». Podría haber sentido pena, pero no. Todo el tiempo que viví ahí pagué los gastos, ayudé en lo que pude, y al final me trataron como basura. Ahora querían que regresara. No era tan idiota. «No», repetí. Colgué antes de que siguiera. Me tiré en la cama y dormí como nunca en años, sin que nadie me viera como una billetera ambulante. Los días siguientes, las llamadas no pararon. Mi madre suplicando, mi hermana pidiéndome ayuda y mi padre, bueno, él nunca intentó hablarme otra vez. Y entonces, al fin, Clara mandó un último mensaje. «Él está hablando de vender la casa». Eso me sorprendió. Por más inútil que fuera mi padre, no pensé que llegaría a eso. «¿Vender?», Zrenia le respondí. «Sí, dice que ya no hay salida.
Mamá está histérica, pero él está decidido. Me reí con desprecio. Así que al final, mi padre era tan débil como imaginaba. Si no podía manipular a alguien para que pagara sus cuentas, se rendía. Quise sentir algo por ellos, pero solo sentí rechazo. Apagué el celular y me fui a dormir, aunque sabía que esta historia no acababa ahí. Los días siguientes, ignoré cualquier contacto. Bloqueé a mi madre. Mi padre nunca más intentó llamarme y Clara, bueno, ella seguía insistiendo, pero necesitaba espacio. Necesitaba dejar eso atrás y enfocarme en mi nueva vida en mi pequeño departamento. Todo empezaba a encajar. Tenía paz, tranquilidad, podía usar mi plata en mí mismo. Mi sueldo, que antes se esfumaba en cuentas que ni eran mías, ahora me dejaba darme gustos que nunca tuve. Salí a comer a lugares ricos, compré ropa nueva, hasta me anoté en un gimnasio. La libertad era increíble, pero sabía que no duraría mucho. 2 semanas después, cuando casi había olvidado todo, recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo, es serio. Era Clara. Suspiré. Sabía que tarde o temprano intentaría arrastrarme al desastre de la casa, pero algo en su mensaje sonaba diferente. ¿Qué pasa?, respondió al instante. Van a vender la casa. Papá ya está negociando con un comprador. Me reí con ganas. A mí no me tocaba en nada. ¿Y qué? Está vendiendo todo, hasta tus cosas. Me quedé helado. ¿Mis cosas? Sí, tu compu, tu tele, hasta tu cama. Dice que como no quisiste volver ya no las necesitas. Una furia me subió al pecho, una rabia que no sentía hace tiempo. Ese tipo me sacó de la casa, me trató como un inútil y ahora se deshacía de mis pertenencias como si nunca hubieran sido mías. Tomé aire. Dime la dirección del comprador. Clara tardó unos minutos, pero me la pasó. El hombre estaba interesado en la casa entera y ya negociaba los muebles. Agarré mis llaves y salí sin pensarlo. El camino fue corto. Cuando llegué, vi a un tipo de mediana edad hablando animado con mi padre en la entrada. No lo dudé. Bajé del carro y caminé directo hacia ellos. ¿Te volviste loco?, pregunté con la voz cargada de enojo. Mi padre me miró, sorprendido, pero rápido puso su cara de siempre. Desdén. Ah, ahora sí te apareces. Aquí ya no hay nada tuyo. El comprador nos miró incómodo. ¿Pasa algo? Lo ignoré y me acerqué a mi padre. No puedes vender mis cosas. Él se rió. No puedo. Tú decidiste irte. No necesitas lo que dejaste. Yo pagué por cada una de esas cosas. Grité. Si las quieres, cómpralas. Su respuesta me encendió. Podría haberlo dejado pasar, irme y olvidarlo todo, pero no. Ese hombre me dejó en la calle después de años sosteniéndolos y ahora quería sacar provecho de lo mío. No, no se iba a salir con la suya. Bueno, sonreí. Vende la casa. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué? Véndela, repetí. Pero cuando lo hagas no tendrás dónde quedarte. Él soltó una carcajada burlona. Con la plata me compro un departamento. Yo sonreí más. ¿Con qué plata? El silencio cayó entre nosotros, y entonces lo captó. Él creía que vendería la casa, agarraría su dinero y empezaría de nuevo. No tenía idea de lo que ya había hecho. En los días siguientes, usé todo lo que sabía para vengarme. Llamé a la compañía de luz y avisé del proceso de venta. Cualquier deuda pendiente debía pagarse antes de pasar la propiedad. Hice lo mismo con el agua, el gas y hasta los impuestos atrasados. Había un montón de cuentas sin saldar. Mi padre estaba por recibir un buen dinero por la venta, pero ahora gran parte se iría en tapar esos hoyos. Eso ya habría bastado, pero fui más lejos. Recordé algo clave. La casa no estaba solo a su nombre. Mi madre también era dueña y no sabía que la estaban vendiendo. Así que la llamé. Se sorprendió. Nunca me buscas. Solo quería avisarte que tu esposo está vendiendo la casa a tus espaldas. El silencio en la línea fue pesado. Casi oí su respiración cortarse. ¿Qué? Le conté todo, punto por punto. Ella se quedó pasmada. No puede hacer eso. Puede si tú lo dejas. Sabía que a pesar de todo mi madre aún tenía poder sobre él, y no me equivoqué. Al día siguiente Clara me escribió. Están peleando feo. Mi padre intentó justificarse, pero ya no tenía cómo. No podía vender sin el permiso de mi madre, y sin la plata de la venta, estaba perdido. Esa noche Clara me llamó. No lo vas a creer. ¿Qué pasó? Se va de la casa. Me recosté, satisfecho. ¿De verdad? Sí, mamá le dijo que si tanto quería vender todo, que se fuera solo. Sabía que mi madre nunca habría tenido el coraje sola, pero enterarse de lo que planeaba fue el empujón que necesitaba.
Mi padre, sin casa, sin dinero, sin esposa, no tenía a dónde ir. ¿Dónde se va a quedar? Zrenia pregunté curioso. Clara rió. Está llamando a sus amigos, pidiendo un sillón para dormir. Solté una carcajada. Era perfecto. Por años me hicieron creer que yo era el peso, y ahora el único peso en esa casa era él. Ganaste, dijo Clara, aún riendo. Solo hice lo que debía. ¿Quieres tus cosas de vuelta? Lo pensé un momento. No, déjalas ahí. Ya había empezado una vida nueva. No necesitaba nada de esa casa, ni las cosas, ni los recuerdos. Lo único que me llevé fue la certeza de que nunca más dejaría que alguien se aprovechara de mí. Pasaron los meses y seguí con mi vida sin mirar atrás. Mi pequeño departamento era mi refugio, mi libertad. Nunca más tuve que pagar cuentas ajenas. Nunca más escuché a mi padre menospreciarme. Nunca más cargué con la responsabilidad de mantener un hogar que no era mío. Mientras tanto, sus vidas se desarmaban. Clara me mantenía al tanto. Después de que mi madre corriera a mi padre, él anduvo de sillón en sillón, pidiendo favores a amigos que poco a poco lo dejaron tirado. Nadie quería cargar con un tipo de mediana edad, flojo y sin futuro, que nunca hizo nada por nadie. Sin plata, sin casa y sin trabajo, al fin probaba su propia medicina. Lo más gracioso, intentó volver con mi madre tras un mes dando tumbos, sin lograr un departamento decente porque sus deudas eran un desastre, sin encontrar empleo porque nadie quería a un hombre que no trabajaba desde hace años. Llegó a la casa tratando de convencerla de que podían empezar de nuevo. Mi madre, que siempre había sido blanda con él, esta vez ni lo pensó. Le cerró la puerta en la cara. Él gritó, rogó, intentó hacerla creer que sin él no podría salir adelante. Pero ya lo había hecho. Empezó a trabajar más horas. Aprendió a manejar su dinero sin depender de nadie. Por primera vez en años, mi madre vio que no necesitaba a un inútil como él. Y yo, mientras él dormía en sofás prestados y mi madre tomaba las riendas, vivía como nunca antes. Con el tiempo, empecé a usar el dinero que antes se iba en luz, agua y comida para 3 adultos que no era yo. Tomé cursos, aprendí a manejar mi plata, me enfoqué en crecer en mi trabajo, logré un ascenso en mi empleo, ese mismo que mi padre despreciaba diciendo que no me alcanzaría para vivir. Irónico, porque con mi sueldo lo mantuve a él años. Ahora no solo me alcanzaba, sino que me dejaba hacer cosas que antes no podía. Viajé, visité lugares que nunca conocí porque siempre había un gasto que cubrir. Compré un carro mejor, nada exagerado, pero cómodo, algo que fuera mío de verdad, y, lo mejor, paz. Ya no llegaba a casa a escuchar a mi padre quejarse, a mi madre angustiarse por las cuentas, ni veía a Clara atrapada en ese ambiente podrido. Hablando de Clara, ella fue la única que se quedó cerca. Seguimos hablando y la ayudé en lo que pude sin dejar que cayera en la misma trampa que yo. Le insistí que estudiara, que se preparara para salir de esa casa apenas pudiera, para que nunca terminara como yo estuve. Y mi padre, bueno, tras la puerta cerrada de mi madre, no tuvo más opción que enfrentar las consecuencias de su vida, sin plata, sin amigos que lo sostuvieran, sin hogar. Lo último que supe fue que se estaba quedando con un pariente lejano, alguien que no conocía bien su historia, y le dio una chance, pero sé cómo acabará eso. Él siempre fue un estorbo, y pronto también lo correrán. La casa donde crecí sigue siendo de mi madre. Con esfuerzo, saldó las deudas y se estabilizó sin que nadie le quitara lo suyo. Yo nunca volví, no había motivo. El joven que salió esa Nochebuena con sus maletas y borró su nombre de todas las cuentas nunca miró atrás y nunca se arrepintió, porque al final yo gané y él lo perdió todo.